El contrato nunca comienza con un estruendo, sino con un susurro, un golpe sordo de una lámina de daggy contra el suelo, una tarjeta de negocios que se desliza en la palma de la mano, una invitación que parece llegar justo en el momento de mayor desesperación. Es un pacto que se firma en los márgenes de la sociedad, lejos de los rascacielos de Seúl, donde la promesa de igualdad es tan tentadora como mortal. Lo que comienza como una solución individual, pronto revela su verdadera naturaleza de pesadilla colectiva. Los pasillos rosas y las máscaras geométricas no son decoración, son la arquitectura de un sistema que convierte la desesperación en espectáculo. Ji-hoon firmó para pagar sus deudas. Il-nam firmó para vencer su hastío. Cada participante intercambia fragmentos de su humanidad por la ilusión de una oportunidad. Con el tiempo la máquina se perfecciona. El juego del calamar ya no solo recluta desesperados, busca creyentes, personas como Noeo, que ven en el calamar una oportunidad de redención, o como Thanos, cuya rabia lo convierte en el instrumento perfecto del sistema. El contrato se renueva, adaptándose a las nuevas formas del vacío existencial. En este universo nadie es completamente inocente. Los guardianes con máscaras cambian su identidad por pertenencia. El frontman administra el caos desde su torre de control. Los espectadores intercambian ética por emoción. Todos son firmantes activos de este pacto, donde la moneda de cambio nunca es solo dinero, sino los pedazos de alma que cada uno acepta perder. La melodía de luz roja a luz verde ahora suena como un eco de algo más profundo, no solo de un juego, sino de toda una estructura que se mueve entre la obediencia y el castigo. Cada nota transporta la carga de decisiones tomadas en la oscuridad, de promesas rotas en los dormitorios colectivos, de miradas que se cruzan sabiendo que solo uno puede quedar en pie. La canción infantil se ha convertido en el himno de un mecanismo que consume almas como combustible. Detrás de cada uniforme verde hay una historia de derrota. Detrás de cada máscara, un vacío que el poder no logra llenar. El juego se expande más allá de los límites de la isla, infectando la normalidad con su lógica perversa. Lo que queda, después de que se apagan las luces y se cuentan los ganadores, es la pregunta que resuena en el silencio. ¿En qué momento aceptamos que la vida debería ser una competencia donde solo sobrevive el más despiadado? La partida nunca termina, solo se transforma en las reglas no escritas que gobiernan nuestro mundo. Antes del primer disparo, antes de la primera línea pintada en el suelo, existe la deuda. No es solo económica, es moral, es existencial. Para Ji-hoon es la incapacidad de ser el padre que su hija merece. Para Sang-woo es el peso de unas expectativas que no pudo cumplir, la vergüenza de un éxito que se esfumó. Para Sae-byok es la promesa incumplida de un futuro mejor para su familia, la carga de haber sobrevivido cuando otros no lo lograron. La deuda es el imán que atrae a los jugadores hacia los juegos, pero también es el combustible que alimenta a los organizadores. O Il-nam, el hombre que lo comenzó todo, cargaba con la deuda del aburrimiento, el vacío de una vida donde el dinero había borrado todo significado. Su contrato era simple: ofrecería una salida a los endeudados financieros, a cambio de encontrar en su agonía un propósito para su propia existencia decadente. Con el tiempo, la naturaleza de la deuda se sofisticó. Los nuevos jugadores no llegan solo por dinero, llegan por reconocimiento, llegan por venganza. El juego aprendió que todas las deudas, independientemente de su origen, pueden monetizarse, que el dolor es una divisa universal y el sufrimiento un bien con valor de mercado. En este ecosistema cada participante firma un contrato diferente, pero todos comparten una misma condición: la creencia de que jugar es la única forma de saldar lo que deben. Lo que no comprenden, hasta que es demasiado tarde, es que la verdadera deuda no es con el sistema, sino consigo mismos, y que cada round del juego, en lugar de acercarlos al pago, los hunde más en la cuenta moral que nunca podrán cerrar. El hombre del tren no lleva un contrato físico, solo una tarjeta y una promesa. Su verdadero poder no está en lo que ofrece, sino en lo que calla. No menciona los disparos ni la sangre en la arena, solo habla de igualdad y oportunidad. Es el primer eslabón de una cadena de complicidades, donde cada jugador firma creyendo entender las reglas, cuando en realidad apenas vislumbra la portada del manual. Esta firma invisible se estampa una y otra vez a lo largo del juego. En el momento en el que Ji-hoon decide regresar, traicionando su propia escapatoria. Cuando Sang-woo elige sacrificar a Lee, firmando con su amistad el precio de su supervivencia. Cada vez que un guardián se coloca la máscara, intercambiando su identidad por un sentido de pertenencia. Son firmas que no dejan huella en el papel,
pero que tallan surcos profundos en el alma. Con los años el ritual de la firma se ha perfeccionado. Los reclutadores estudian mejor a sus presas, identificando no solo sus deudas económicas, sino sus vacíos emocionales, sus heridas morales. Saben que la firma más sólida es aquella que se apoya en la desesperación silenciosa, en la convicción íntima de no tener otra opción. El contrato ya no necesita ser verbalizado. Se insinúan miradas, se susurran promesas, se materializa en el instante preciso en que una persona decide que su vida actual vale menos que la posibilidad de cambiarla. El verdadero genio del sistema reside en esta ceremonia de consentimiento. Los jugadores nunca pueden afirmar que fueron forzados porque técnicamente siempre tuvieron la opción de marcharse. Lo que no comprenden hasta que es demasiado tarde es que la firma más importante no ocurre al aceptar jugar, sino en todos aquellos momentos previos donde la sociedad les enseñó sutilmente que su vida tenía menos valor, que su dolor era negociable, que su humanidad era prescindible. La obediencia no nace del miedo, sino de la promesa de orden. Esos pasillos rosas y esos uniformes verdes no son decoración, son arquitectura conductual. Cada color pastel, cada línea recta son mensajes silenciosos. Aquí las reglas son claras. El caos del mundo exterior no existe. Para quienes llegan de vidas fracturadas por la incertidumbre, esa simetría resulta profundamente seductora. Es la estética del control disfrazada de pureza. Las máscaras de los guardianes cumplen una función dual. Anulan la humanidad de quien las porta, liberándolo de la culpa, y proyectan hacia los jugadores la imagen de un poder impersonal e inapelable. Un triángulo, un cuadrado, un círculo, símbolos básicos que eliminan la complejidad moral, reduciendo la interacción a la simple ejecución de un rol. Esta es la gramática visual de la tiranía. Cuanto más simple el símbolo, más absoluto su poder. El frontman opera como el sacerdote supremo de este culto a la obediencia. Desde su sala de control no emite órdenes, supervisa rituales. Cada juego es una ceremonia donde se reafirma el poder del sistema. Su obsesión por las reglas no es burocrática, es teológica. Para él, la desviación no es un error, es una herejía. Por eso su conflicto con su hermano Jung-ho es tan significativo. Representa la grieta en su fe, el recordatorio de que detrás de cada regla hay una elección humana y, por tanto, la posibilidad de desobediencia. Con la evolución del juego, la obediencia ha encontrado nuevas vestimentas. Los nuevos participantes no solo obedecen por miedo, sino por devoción. Creen estar siguiendo un propósito superior, una lógica de mercado donde su sufrimiento es solo una inversión necesaria. Han internalizado tanto las reglas que las defienden como si fueran propias. Es la forma más pura de control, cuando el prisionero empieza a amar los muros de su celda. La primera grieta en el contrato nunca es con el sistema, sino con uno mismo. Sang-woo no traiciona a Lee en el juego de las canicas. Traiciona al joven idealista que alguna vez fue. Se-byok no abandona su humanidad al competir. Abandona la promesa que se hizo a sí misma de mantener su dignidad intacta. Cada jugador en algún momento del calvario firma la cláusula más dolorosa, la que intercambia su identidad por unos segundos más de vida. Esas rupturas íntimas crean ondas expansivas que quebrantan todos los vínculos. La confianza entre Ji-hoon y Sang-woo, forjada en la infancia, se astilla bajo el peso de la desconfianza. El frágil pacto de protección entre Se-byok y Ji-young se disuelve en el momento en el que la compasión se vuelve un lujo inalcanzable. El sistema no necesita prohibir la solidaridad. Simplemente crea las condiciones para que cada persona se convierta en el verdugo de su propia moral. Con el tiempo, la naturaleza de las traiciones se ha refinado. Ya no son solo actos de supervivencia desesperada, sino estrategias calculadas. Los nuevos participantes estudian las grietas en los demás. Aprenden a manipular las lealtades como si fueran piezas en el tablero. El contrato social básico, la creencia de que el otro merece cierta consideración, se rompe de manera sistemática y premeditada. La traición deja de ser un recurso excepcional para convertirse en la norma operativa. El contrato más profundo que se quiebra, sin embargo, es el que tenemos con nuestra propia humanidad. Cuando la supervivencia se convierte en el valor supremo, todos los demás principios se vuelven negociables. El sistema no gana cuando elimina a un jugador. Gana cuando el jugador, por voluntad propia, firma la cláusula que intercambia su integridad por una oportunidad. Esa firma, una vez seca, nunca puede borrarse. El sistema nunca inventa, solo corrompe. Toma la dulzura de una canción infantil y la convierte en una señal de muerte. Transforma el gesto de sacar una figura de la dalgona en un acto de tortura minuciosa. La nostalgia,
Ese sentimiento que debería unirnos con nuestro pasado más puro es el material perfecto para construir una prisión. Porque ¿quién sospecharía del terror que se esconde detrás de los juegos que alguna vez nos hicieron reír? Esta perversión de lo inocente es metódica. Los colores pastel que pintan el laberinto no son un accidente estético, son un arma psicológica. Le recuerdan constantemente al jugador que está atrapado en una distorsión, en un mundo donde lo familiar se ha vuelto amenazante. La muñeca gigante de luz roja, luz verde ya no representa diversión. Es la mirada impasible de un dios caprichoso, que decide quién vive y quién muere con la indiferencia de un niño aplastando una hormiga. Con el tiempo, la maquinaria aprendió que este reciclaje debía expandirse. Ya no solo secuestra juegos infantiles, ahora secuestra ideales. La promesa de igualdad que se anuncia al inicio es la corrupción de un anhelo humano fundamental. La oportunidad que se ofrece es la perversión de la esperanza. El sistema es un virus que no destruye a su anfitrión, sino que se apodera de su lenguaje, de sus sueños, de sus anhelos más profundos y los usa en su contra. La inocencia así reciclada se convierte en el cebo perfecto. Atrae a quienes buscan pureza en un mundo complejo, a quienes anhelan reglas claras en medio del caos. Lo que no comprenden, hasta que es demasiado tarde, es que al entrar en este universo de aparente simplicidad, están firmando el contrato más complejo y más perverso de todos. Aquel que les hará añorar la complicada, pero genuina libertad del mundo real. El hambre económica fue solo el primer cebo. El sistema, en su expansión, ha descubierto apetitos más complejos y más sutiles. Donde antes llegaban hombres como Ji-Hoon impulsados por la deuda, ahora llegan almas como Noel, cargadas no de facturas impagas, sino de culpas existenciales. Su motivación no es el dinero, es la redención, la búsqueda de un castigo que limpie sus errores pasados. Para ellos el juego no es una salida, es un confesionario sangriento. La máquina también ha aprendido a reclutar a los desencantados, aquellos para quienes el mundo exterior carece de intensidad y significado. Llegan buscando la autenticidad que creen encontrar al enfrentarse a la muerte, la claridad que otorga el riesgo extremo. Intercambia la anestesia de una vida cómoda por el vértigo de jugárselo todo. Para ellos, el contrato no es una extorsión, es una experiencia premium, un turismo existencial en los límites de la condición humana. Estas nuevas motivaciones revelan la evolución definitiva del sistema. Ya no se alimenta solo de la necesidad, sino de las patologías de un mundo hiperconectado y emocionalmente empobrecido. El verdadero genio del calamar no reside en su brutalidad, sino en su capacidad para mapear el paisaje del malestar contemporáneo y ofrecer sus juegos como la solución, creando un ecosistema donde cada vacío encuentra su propia y perfecta trampa. Oil Nam no creó un juego, sembró una semilla en el fértil suelo de la naturaleza humana. Su legado no son las reglas o la isla, sino la demostración de que el contrato es autosuficiente. Muerto el fundador, el sistema no se debilita. Se libera de su última atadura personal y alcanza su forma pura, una estructura que se perpetúa a sí misma. La fe del creador en la maldad humana se convierte en una profecía que se autocumple. El frontman es la prueba viviente de esa perpetuación. Él, que una vez fue jugador, ahora administra el mecanismo que casi lo destruye. No lo hace por lealtad a Ilnam, sino por una fe más profunda y más oscura, la creencia de que el juego es un espejo verdadero de la realidad, un orden necesario en un mundo caótico. Su obediencia ya no es a un hombre, sino a un principio. Es el primer discípulo de una religión sin Dios, donde el ritual del sacrificio humano es el último sacramento. Este contrato se renueva en cada nueva ronda de reclutamiento. Cada generación de jugadores cree que está tomando una decisión única, sin darse cuenta de que están repitiendo un patrón ancestral. Las caras cambian, las motivaciones se sofistican, pero el núcleo permanece idéntico. La promesa de una solución definitiva a problemas que el propio sistema ayuda a crear y a magnificar. La genialidad perversa del contrato perpetuo reside en su invisibilidad. No necesita ser impuesto por la fuerza, porque se replica a través del ejemplo, el rumor y la desesperación. Ji-Hoon, al convertirse en el sobreviviente sin quererlo, se transforma en un nuevo símbolo de poder. Su fama pública no debilita el juego, lo anuncia. Su lucha por exponer la verdad es, irónicamente, el mejor combustible para el mito. El sistema absorbe toda resistencia y la convierte en otro capítulo de su propia narrativa infinita. Los verdaderos espectadores no son una multitud, son un puñado de sombras en habitaciones privadas. Los VIP con máscaras de animales no representan a la sociedad, representan su antítesis, el privilegio de convertir el sufrimiento en un entretenimiento privado.
Su contrato es el más cínico. Ellos nunca jugarán, solo van a observar. Intercambian dinero por la sensación de ser dioses, de controlar destinos desde el anonimato de un asiento de terciopelo. Estos espectadores son esenciales para la anatomía del sistema, pero son su capa más superficial. El verdadero poder no reside en quienes miran el juego, sino en quienes lo financian y permiten desde las sombras. Una red de intereses y complicidades que se extiende mucho más allá de la sala de observación. Son la prueba de que el juego no es una anomalía, es un síntoma de una estructura económica que modifica todo, incluso la vida humana. Para el mundo exterior los juegos son solo un rumor, una leyenda urbana que circula entre desesperados. Esta bruma de incredulidad es el mejor aliado del sistema. Permite que la maquinaria funcione en un espacio liminal, entre la realidad y el mito. Los pocos que escapan, como Ji-Hoon, se enfrentan a la imposibilidad de ser creídos, a la indiferencia de un mundo que prefiere no ver las monstruosidades que alimentan su comodidad. El contrato más insidioso, por lo tanto, no es el de los jugadores ni el de los VIPs, sino el de esta sociedad que elige la ignorancia. La firma colectiva que se materializa en no investigar demasiado, en no preguntar por las desapariciones, en aceptar que algunos simplemente se esfuman. Es el pacto de silencio que permite que el juego exista. La voluntad de no ver lo que ocurre en los márgenes, a cambio de preservar la ilusión de normalidad en el centro. Ji-Hoon lo entendió demasiado tarde. No se puede ganar el juego, solo se puede negar a jugar. Su victoria en la arena fue una ilusión, una tregua temporal. La verdadera partida comenzó cuando el dinero entró en su cuenta y la culpa se instaló en su conciencia. Su apuesta final no fue por más riqueza, sino por algo que el dinero no podía comprar, la disolución del contrato mismo. Esta disolución, sin embargo, resulta ser la cláusula más esquiva. Al perseguir a los organizadores, Ji-Hoon no lucha contra personas, sino contra un principio, una lógica que se replica a sí misma. Cada capa que descorre revela otra más profunda. Los rostros cambian, las estructuras se remodelan, pero el núcleo permanece. Su viaje se convierte en una partida contra la hidra, donde cortar una cabeza solo hace crecer dos nuevas. La apuesta del sistema es más sofisticada. Ya no apuesta solo a la desesperación, sino a la fascinación. Apuesta a que la leyenda del superviviente, del hombre que lo perdió todo y ganó, servirá como un imán más poderoso que el castigo. Apuesta a que la historia de Ji-Hoon, lejos de disuadir, inspirará a una nueva generación de jugadores, que vendrán no por necesidad, sino por el deseo de tocar el mismo abismo, de probar su valor en el único altar que parece ofrecer una verdad incontestable. En este nivel, la apuesta final de Ji-Hoon se transforma. Ya no se trata de salvar a los futuros participantes, que es una tarea casi imposible. Se trata de salvar su propia alma, de demostrarse a sí mismo que el contrato puede ser roto, incluso si es solo para una persona. Su negativa a subir al avión y su elección de enfrentar al monstruo es la jugada definitiva contra la partida. No es una apuesta por ganar, es una apuesta por definir los términos de su propia derrota, reclamando la única libertad que el sistema no le puede controlar, la libertad de elegir por qué y contra qué luchar. El juego del calamar nunca termina, solo se transforma. Lo que comenzó en una isla remota, ahora se extiende como una red invisible sobre el mundo. Sus reglas ya no están escritas en un folleto, sino inscritas en la lógica cotidiana de nuestras vidas. La deuda que alguna vez fue económica, ahora es existencial. El contrato que antes firmaban solo los desesperados, ahora ofrece sus cláusulas a cualquiera que busque significado en un mundo saturado de opciones vacías. Los jugadores siguen llegando, pero sus motivos se han vuelto más complejos y más oscuros. Ya no vienen solo por el dinero, vienen por el reconocimiento, por la purga de sus culpas, por la necesidad de sentir algo aunque ese algo sea terror. El sistema los recibe a todos por igual, porque ha comprendido que el hambre humana es infinita y que siempre habrá alguien dispuesto a cambiar fragmentos de su alma por la promesa de una respuesta definitiva. Ji-Hoon camina por las calles de Seúl, pero la ciudad se ha convertido en otro tablero de juego. Cada pantalla, cada anuncio, cada interacción humana le recuerda que el contrato sigue vigente. Su victoria fue una ilusión necesaria, un respiro que le permitió ver la verdadera naturaleza de la máquina. Ahora comprende que la única forma de ganar es redefiniendo completamente lo que significa ganar, rechazando las reglas de una partida donde todos pierden algo esencial. Esta no es una historia sobre juegos mortales, es una reflexión sobre los pactos que firmamos cada día, los que nos atan a sistemas de poder, los que nos separan de nuestra propia humanidad, los que nos convierten en espectadores de nuestra propia vida. La partida continúa, aquí y ahora,
En cada elección entre el conformismo y la integridad, en cada momento entre el silencio cómplice y la voz que se alza. El verdadero triunfo no está en ganar el premio, sino en conservar aquello que el juego no puede cuantificar, la compasión que sobrevive a la traición, la dignidad que persiste en la derrota, la esperanza que se niega a morir incluso cuando todo indica que debería serlo. El contrato del miedo solo tiene poder sobre nosotros mientras creamos en su validez. El juego final, el único que realmente importa, es el que jugamos con nuestra propia conciencia. Gracias.